Damos comienzo formalmente a este encuentro de capacitación de prácticas del lenguaje. Nuestros cursos son cursos que tratan de enseñar como nosotros creemos que debe enseñarse. Es un tema que recurre, ¿no?, en la discusión sobre la enseñanza. La lectura atraviesa la historia de la enseñanza escolar. No es casual porque funda con la escritura la escuela moderna. Siempre van a aparecer, y por suerte, nuevas preguntas sobre cómo se enseña y cómo se aprende a leer, que no es lo mismo que hace 2 siglos, que hace 1 siglo, que hace 50 años, ¿sí? Que en principio lo que pienso es que hay que pensar es la pedagogía. Lo que la tecnología viene a interrogar es no viene a acelerarla, viene a interrogarla en todo caso. Les voy a proponer un recorrido de 4 pasos. El primero es cómo interrogar los sentidos atribuidos a la lectura que conviven cotidianamente en la práctica escolar. Uno de esos sentidos, la lectura como forjadora de la civilización y el progreso, ¿no? El libro como soporte de la instrucción, ¿sí? El libro es el centro de la escena que irradia los saberes a través de la mediación del docente, ¿sí? Hay un segundo sentido, es un sentido más nuevo, es un sentido que tiene otro tono, que es el sentido de la lectura como valor cultural en crisis, ¿no? Una construcción, una representación social que tiene que ver con cierta devaluación de algo que la sociedad está perdiendo, y ahí la lectura ocupa un lugar fundamental. Un tercer sentido es la idea de la lectura como pasión silvestre, ¿no? Frente a esta idea de que la lectura es un bien en crisis, un valor cultural que se pierde, que se nos está yendo de las manos, bueno, a leer como de lugar, ¿no? El último sentido, frente, como decía antes, a la idea o a la representación de que la lectura es una práctica que desaparece, también aparece la reacción al retorno, ¿no? Al comprobar que con las pantallas y con los teclados, la lectura y la escritura son prácticas que hoy no solo retornan, sino que retornan con una fuerza muy potente, ¿no? Pero hay que ver qué la escuela tiene para decir sobre esto, ¿no? Porque, digo, una es la posición sobre alfabetización, implica la enseñanza de los aprendizajes iniciales de la lectura y la escritura, y es un proceso que tiene cierta duración, y otra postura es las alfabetizaciones incluyen a la lectura y la escritura, pero también suponen el aprendizaje de otros lenguajes, otros códigos que dialogan con la cultura escrita, cuyo aprendizaje se produce a lo largo de toda la vida, ¿no? Hay algunos autores que trabajan sobre la historia de la lectura que dicen que esta es la tercera revolución, ¿no?, de la lectura, pero que tiene un alcance y una forma inaudita en relación con las 2 primeras. La primera fue la invención del libro, ¿sí? La segunda revolución, la imprenta, ¿no?, donde ahí el alcance de la transformación tiene que ver con la multiplicación de los textos. Segunda revolución. La tercera es la digital, que combina las 2 cosas. Hay un cambio en la escena de lectura, ¿sí?, porque ya no se lee en el formato libro con la secuencialidad que produce esa disposición textual, sino que se lee en múltiples sentidos, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, en varias páginas, vuelvo y retorno, avanzo según la decisión del lector, y además la posibilidad de amplificación, ¿no?, de esta amplificación, de esta circulación multiplicada, imposible de controlar. ¿Cómo pensar estas cosas en el marco de la formación docente continua, ¿no? En principio hay un punto de partida que yo considero importante, que es reconocer la dificultad de la enseñanza hoy, digamos, ¿no? Me parece que hay una segunda cuestión, que es repensar la función de la transmisión cultural de la escuela y, por tanto, de los saberes docentes. Si los saberes que se producen fuera de la escuela están cambiando, por ende es lógico pensar que es necesario repensar cuáles son los saberes para transmitir esos contenidos culturales. ¿Cómo hacer para enseñar estos saberes nuevos, ¿no? Y en esa construcción del problema, y en esa construcción de esa respuesta problematizada, valga la redundancia, hay un diálogo importante para fortalecer, que es el diálogo entre saberes, ¿no?
La pregunta es más urgente, digamos, ¿no? La pregunta es más perentoria en el caso de las prácticas cotidianas, que es cómo doy una clase, ¿no? Cómo diseño y cómo pienso hoy, mañana, pasado y de acá a un año una clase, en este caso de lectura, que incorpore estos nuevos saberes necesarios y otros modos de relación con la cultura, ¿no? Digo, para mí una pregunta importante para hacerse es cómo hacer de la lectura una práctica compartida de construcción de significados. Formulada la pregunta, me parece clave la idea de abrirse a explorar, ¿no? Buscando, encontré, por ejemplo, cómo hoy los chicos ingresan a una comunidad de lectores, ¿no? En esta pregunta, cómo hoy los niños y los jóvenes ingresan o se los invita a que lean. Y una modalidad nueva, propia de este mundo digital, es la idea de los book trailers. ¿Los conocen? También otro modo de ingreso a las comunidades lectoras hoy son los booktubers, ¿no? De los que ustedes seguramente conocen, ¿no? Prosigamos con otro clásico, las Crónicas de Narnia. Miles de estas comunidades hay y miles de ejemplos de cómo circula la lectura hoy en el mundo virtual. Entonces uno explora para conocer, para establecer puentes y finalmente para decidir qué es lo que la escuela le agrega de propio a esto, ¿no? ¿Qué es lo que la escuela tiene para dar de distinto en relación con la lectura, más allá de lo que circula en el mundo de Internet y en el mundo virtual? Ahí es donde restablecemos la intervención pedagógica. A mí hay una frase que me gusta mucho, de Saint-Marie Chartier, que dice: el acceso a la información no es lo mismo que el acceso a los saberes. Los saberes no se venden, no se compran ni se regalan. Los saberes se siguen construyendo bajo la compañía paciente de los maestros y de los profesores, ¿no? Y de esa paciencia hoy resignificada en un nuevo tiempo, me parece que se trata de pensar la enseñanza de la lectura. Hicimos el banco de imágenes y aprendimos a usar Movie Maker. Por ejemplo, el de Walsh, yo puse también el de Sergio Walsh, y el capítulo 3 en adelante es una película, un procedimiento, entonces es medio complicado. Así que a mí me encantaría que pudiéramos hacer el guión del curso de cine. Este tipo de reuniones me parece importante y clave porque son un primer paso para pensar modalidades de trabajo con los docentes en las escuelas, en espacios colectivos de reflexión sobre la práctica y también de intervención sobre esa práctica en un tiempo donde la escuela está siendo repensada, y me parece que es importante hacerlo en relación con los saberes que los docentes, maestros y profesores tienen sobre eso.